Un cordial saludo para todos los jóvenes que van a presentar sus pruebas Saber Pro en este año. Bienvenidos a esta charla y vamos a conocer hoy un poco sobre un tema que se llama la tipología textual. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Mi nombre es Fernando Aquiles Arango Navarro. Soy profesor de la Universidad Católica Luis Amigo hace ya 10 años y mis temas siempre han sido la lectura y la escritura y por tanto son los aspectos que habitualmente trabajo con mis estudiantes. Cuando hablamos de tipología textual, estamos refiriéndonos a la variedad de maneras como se puede presentar un texto y siempre estamos hablando, en el caso que nos ocupa, de texto escrito. Esa tipología nos habla de variedad, nos habla de diferentes maneras de presentar una información. ¿Qué es tipología textual? Son los diferentes textos que podemos encontrar en un escrito, es decir, las distintas formas como se puede presentar una información escrita. Y eso depende de muchas variables. Algunas de ellas, por ejemplo, puede ser el estilo del autor. Otra puede ser la intención que tenga, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros abordamos un texto, podemos encontrar distintas formas de presentación de lo allí escrito y es de lo que a lo que se refiere la tipología textual. Dentro de esta tipología podemos hablar de intención comunicativa, es decir, que pretende quien elabora el texto como tal. Por eso vamos a encontrar distintos tipos de textos, los enumero rápidamente. El texto informativo, un texto literario, texto prescriptivo, un texto persuasivo. Estamos hablando de la intención de quien elabora la información. Miremoslo aquí rápidamente. El texto informativo, básicamente informar de algo al receptor. Las noticias en general son un buen ejemplo, los artículos de las revistas, por ejemplo. Texto persuasivo que quiere convencer a alguien de algo. Anuncios publicitarios, discursos electorales, por ejemplo. Los textos prescriptivos básicamente buscan guiar u orientar la acción del receptor. Por ejemplo, un manual de instrucciones de un aparato que uno compra, una receta médica, un reglamento estudiantil, por ejemplo. Y los textos literarios tienen básicamente la intención de causar una impresión estética en el receptor a través de poemas, novelas, cuentos. Y decimos estética porque es la fuerza expresiva del lenguaje la que allí predomina. Hay otra forma de presentar el mensaje, ¿cierto? Según la forma. Entonces allí encontramos textos narrativos, o descriptivos, o expositivos, o argumentativos, o dialógicos. ¿Cuáles son esos? El texto narrativo relata hechos que pasan a los personajes y responde una pregunta clave: ¿qué ocurre? Allí están las novelas, los cuentos, las fábulas, por ejemplo. Y predominan los verbos de acción porque como estamos hablando de acción, estamos hablando de aventuras, de historias, los verbos son acción y movimiento, por eso predominan como tipos de palabras en estos textos. El texto descriptivo cuenta cómo son los objetos, da elementos para imaginarlos, cómo son los objetos, las personas, los lugares, los animales, los sentimientos y las situaciones. Responde una pregunta: ¿cómo es? Por ejemplo, las guías de viaje, los cuentos, las novelas, es decir, los textos pueden tener diferentes tipos de usos del lenguaje, incluso varios de estos mismos. Y una característica es que abundan los adjetivos. El texto dialogado es que reproduce literalmente las palabras de los personajes y se responde a la pregunta: ¿qué dicen? El teatro es una buena prueba de ello, porque el teatro básicamente es diálogo. El texto expositivo explica y transmite información de forma objetiva y responde a la pregunta ¿qué y por qué es así? O sea, expone libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos, y su lenguaje básicamente es claro y directo. Y el texto argumentativo es el texto que defiende ideas y expresa opiniones. ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? Artículos de opinión, críticas, por ejemplo. Y el mejor ejemplo es el ensayo. El ensayo, que es lo que
seguramente les va a tocar a ustedes elaborar en la prueba Saber Pro, es básicamente un texto argumentativo en el que trata de convencer a alguien que tiene una introducción, una tesis o idea principal que se va a defender, un desarrollo conceptual y lógicamente una conclusión. Eso es lo esencial para decir de la tipología de textos. Espero que les haya quedado claro. Un abrazo, que estén muy bien, jóvenes, y les vaya muy bien en la prueba Saber Pro.